segunda media hora de programa. Vos sabés, Jimena, que el fin de semana me tomé el tren a Buenos Aires. Ahí va. Incluso hice un videito, tiene como 300 me gusta. ¿Decidiste tomarte un tren por curiosidad para conocerlo? No, en realidad yo soy hijo, nieto, bisnieto de ferroviario, un loco por los trenes, y digo, desde que está instalado el corredor, nunca había ido en tren. Hay como una especie de amor ahí por sí. Puede pintar, decir. Ahí lo dije en el video, puede pintar a viaje random, pero es necesario. Y mucha gente, por ejemplo, a la vuelta me puse a charlar con Rodolfo, que era un golondrina, un trabajador golondrina que se iba a Córdoba para trabajar 3 meses en la fabricación de churros. Ahí va. El tipo vive de la venta ambulante y sin embargo se toma el tren en esta época del año y hasta diciembre labura en una fábrica que no retuve el nombre en Córdoba. Pero tenemos en línea a Marcos Vilena. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Porque ha presentado en redes, en su canal de YouTube que se llama Rieles del Plata, un proyecto muy interesante. Vamos a charlar largo con él porque es un tema que me apasiona, la movilidad. Un sistema de transporte en el área metropolitana que contempla trenes, tranvías. Él nos va a contar bien. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Con Jimena te saludamos. Ahí si mejoramos, a ver, ¿ahora? ¿Se escucha bien así o si no me puedo subir acá más de volumen? No, era un tema nuestro. Ahí el retorno está perfecto. Okay. Che, gracias por atendernos, gracias por el tiempo. No, ustedes por interesarse en el proyecto. Bueno, ahí te presentaban como youtuber, pero en realidad sos un crack de la ingeniería de transporte, porque lo que no presentan las autoridades, digo, vos desde la privada ahí te tomaste el trabajo y contanos un poquito cómo lo fuiste desarrollando para llegar a esta conclusión de movilidad en el área metropolitana. Bueno, como vos decís que te tomaste el tren un poco y que decía tu compañero también un poco por amor, hay un sentimiento hacia el tren que yo también estuve desarrollando hace unos años, más que nada para, qué sé yo, en principio era recorrer mi ciudad, Buenos Aires y todo lo que tiene alrededor, que por suerte está bastante desarrollado el ferrocarril y se puede llegar a casi todos lados en tren. El tema es que yo entonces quería empezar a descubrir más ciudades del país y vi que en algunas se podía llegar en tren. El tema es que el viaje en tren, en comparado con el colectivo, era bastante malo. Y si te ponías a fijar, empecé como metiéndome en el mundo de los trenes, viendo que hay horarios antiguos y un montón de data guardada de hace 50 años, 70 años, ves que es increíble que antes, por ejemplo, se viajaba mucho más rápido en tren, o habían mucho más trenes. Es más, el récord de velocidad en tren se hizo entre Buenos Aires y Rosario en 3 horas, con una locomotora a vapor. Claro. ¿Y qué pasó? Que ahora tarda 6 horas. Entonces eso también me empezaba a despertar una curiosidad de qué pasó para que esté hoy así el sistema ferroviario. Y yo pensé, bueno, ¿no? Como que Buenos Aires tiene esto, porque es Buenos Aires, la capital importante, qué sé yo, y empecé a ver también, como un sentimiento compartido en otras ciudades del país o otras provincias de que, bueno, no tenemos mucha gente o no hay mucha plata, qué sé yo, y no se puede tener lo mismo que tiene Buenos Aires. Hasta que fui a Mendoza, y en Mendoza están desarrollando el metro tranvía, que es donde pasaba el antiguo tren, levantaron las vías, pusieron vías nuevas, pusieron trenes que son usados pero que están bastante bien, mejores que algunos de Buenos Aires, e incluso electrificaron. O sea, hicieron una inversión tremenda en una vía de tren que pasa todo por el centro, desde el norte, el centro y el sur de la ciudad, y encima lo están extendiendo a otros municipios, al aeropuerto. Entonces dije, no es tan imposible que Marcos, Mendoza fue el lugar en el que te explotó un poco la cabeza y dijiste esto puede estar en cualquier ciudad, en cualquier provincia y hay que sacarle muchísimo más jugo, ¿verdad? Claro, o sea, siempre y cuando tengas como la necesidad. Infraestructura también. En sí, la idea del tren, ¿qué es? Vos tenés un montón de gente en pueblos o localidades más o menos grandes, alrededor de una gran urbe, por ejemplo, no sé, acá Rosario, donde tenés gente que viaja todo el tiempo de San Lorenzo, Casilda, o Roldán, o Villa Constitución, hacia la ciudad. Y toda esa gente se mueve por una sola ruta. Incluso si vos ves muchos colectivos, yo me había buscado cuáles son los colectivos más usados de Rosario, vi las rutas que hacían, y todos más o menos van norte-sur y se unen todos en el centro. El tema es que el centro tiene calles angostas y
tiene una alta densidad de población, entonces no solamente tenés gente que va a trabajar ahí, sino también gente que vive allá. Y que entonces, más o menos la teoría es que cuando vos tenés un montón de gente que está yendo al mismo lugar, si todo ese transporte lo dejas únicamente en transporte automotor, sea en colectivos o en vehículos privados, las calles te explotan. Incluso pasa que en Buenos Aires, el día que hacen paro de trenes y todo el mundo que iba en tren tiene que ir en colectivo, colapsa. Marcos, Sí. en la conclusión, porque, a ver, leí el posteo de uno de los medios y también leí lo que vos publicaste y escuché, pero bueno, contalo vos, ¿no? A la audiencia. En la conclusión, ¿cuál sería, en cada corredor, vamos a pensar, digo, a San Lorenzo, corredor norte, a Villa Gobernador Galvez, corredor sur, y si querés a Casilda, a Pérez, a Funes, corredor oeste 1 y 2. Digo, en tu conclusión, ¿qué conviene para cada uno de estos corredores? Bien, para mí en principio conviene eso, tener un tren que lleve lo equivalente a llevar 4 o 5 colectivos en una sola formación, que lo mejor sería que sea eléctrico, pero como es una gran inversión, no pasa nada si en principio es con una locomotora diésel que remolca coches de pasajeros, que te lleve eso, de las localidades lejanas, las que vos dijiste, hacia el centro de la ciudad. El tema es que muchas de las terminales ferroviarias no están tan bien conectadas con el centro o requieran otro transbordo hacia el mismo. Es de acá que viene la idea de que, por ejemplo, no sé, de Rosario Sur, que está en intersección, ahí en la calle, en la avenida San Martín, cerca de Circunvalación, o de Rosario Norte, que está, bueno, más cerca del microcentro, del macrocentro, tengas un medio de transporte que te acerca al mismo. ¿Qué podrían ser colectivos? Yo lo que pensé, pensando en que, bueno, hay tantos colectivos que hacen el mismo recorrido, poner un medio de transporte guiado que tenga ya un camino establecido, que se pueda electrificar fácilmente, es decir, que le pongas una línea aérea, una catenaria, donde el tren agarre de ahí electricidad, y de esa manera sean silenciosos, sean el viaje también sea cómodo y no contamine el medio ambiente, y que no solamente te lleve a las terminales ferroviarias, sino que también te lleve hacia los suburbios dentro de los límites de la ciudad de Rosario. Y eso está ahí en Marcos, el mapa que subí. Todo esto es muy interesante, es muy difícil también imaginarse que tenés toda esa data en la cabeza, porque no es algo de lo que uno habla constantemente. Como vos decís, los colectivos es lo que más usamos acá en la ciudad de Rosario, y los trenes, bueno, justamente es esos pasajes que son no costosos, justamente la gente creo que los busca porque son muchísimos más económicos, pero cuesta tener tiempo para sacarlos porque vuelan directamente, la gente los aprovecha muchísimo. Sería ideal pensar en algo así en la ciudad de Rosario. Me imagino qué repercusión tuvieron tus videos cuando los subiste a internet y a YouTube y tiraste toda esta data que seguramente es muy interesante y que, bueno, claramente desde nuestro punto de vista nos encantaría que pueda llegar a mucho más, pero entiendo que estás usando internet como una herramienta para que esa información pueda llegar a más personas. Contanos un poco cómo fue la repercusión, cuáles son los mensajes que te llegan, si hubo personas interesadas, si te preguntaron más cuestiones sobre toda esta información que tenés en la cabeza y que también pudiste ver al recorrer el país, ¿no? Hablabas de Mendoza, de Buenos Aires, todas provincias donde también hay muchísima gente y donde se pueden seguir usando los trenes y darle una segunda vida, o por qué no, utilizar estos antiguos transportes que tanto han utilizado también los argentinos en un antiguo momento. Bueno, en principio me sorprendió la repercusión que tuvo con algunos medios. Uno que hizo una nota y que sacó una foto de la pantalla con el mapa y habló del proyecto. También hubo otro que me llamó para hacer una nota, o Ustedes Ahora. Y la verdad sí me sorprende porque en sí los videos que más repercusión tienen son obviamente los que hablan de Buenos Aires y me lo habla gente, ¿no? Y me lo suele responder a gente de Buenos Aires. Pero estos videos del interior me parecen buenos porque en principio yo quiero como prender la chispa en la gente o quien se interese al ver los videos para que empiecen a pensar a ver cómo podemos hacer, ¿no? Para viajar más cómodos, para viajar más rápido, para viajar mejor, viajar más seguros también. Claro. Y yo veo un poco que la gente responde a eso, les interesa, pide más videos al respecto. Y siempre como que lo que intento hacer es hacer un video sobre el plan para mejorar el transporte en una ciudad, también hacer un video histórico hablando de cómo era el transporte en esa ciudad. Y los comentarios son de todo, ¿no? En parte mucha gente, la mayoría es positivo siempre. También hay gente, no sé, gente grande, que era, o
más familiares de ferroviarios, claro, que les entra nostalgia con este tipo de videos. Y bueno, hay mucha nostalgia con el tema de los trenes. También hay gente que dice que es más pesimista, que dice que no tiene suficiente demanda, que no hay suficiente población, que me parece incorrecto, pero después hay gente que capaz dice no, que es muy caro, que es una inversión que no vale la pena. Ahí sí ya es más discutible, pero en principio por ahora es gente que se interesa, pero nada... Sí, son respuestas, digamos. Claro, respuestas sí. Que hay de todos los colores y de todos los tipos, pero en fin, esta información llega y me parece que tiene un ida y vuelta, que también eso es lo interesante, pero bueno, lo más interesante aún todavía son estas ideas que vos, a las cuales les dedicás de tu tiempo, ¿no? Te sentás, estuviste estudiando la ciudad, estuviste chusmeando qué pasaba antes acá con las estaciones de trenes, estuviste, por lo que vimos también en internet, creando algunas líneas, digamos, de lo que podría ser moverse, por ejemplo, de la zona sur a la zona norte en Rosario. ¿Cómo fue esa investigación de la ciudad? ¿Nació también por toda esta involucración que tenés en cuanto a los trenes, pero te gustó la ciudad, viniste, pudiste viajar en tren en algún momento? Sí, fui a Rosario hace poco y me encantó, me pareció re linda, y el centro también, la cantidad de edificios históricos, o el Boulevard Oroño, también el Parque Independencia. No me pude mover mucho más y me dijeron que me perdí de muchas partes, como capaz el barrio Fisherton o la Florida en zona norte, pero con lo que vi me encantó, y por un lado quedé sorprendido de que el centro tan apretado. Es un caos, sí. No, es un caos, ¿no? Marcos, así como vos lo decís. Marcos, ahí te escuchaba recién y nada, hacía referencia a que los medios te estamos llamando para justamente conocer sobre esta iniciativa o esta propuesta. En realidad un poco, que seguro lo has visto, si uno analiza cronológicamente del 80 y pico, 89, 90, cuando empezó la debacle ferroviaria en el país en general y en nuestra región en particular, donde había trenes, por ejemplo, a Cañada de Gómez con una frecuencia importante, a Villa Constitución, a San Lorenzo, y bueno, eso se perdió. Que también hubo muchas promesas en el camino y hubo mucha expectativa generada por la política en general, digo, ¿no? Sin caer en algún espacio puntual. De hecho, en algún momento se planteó, por ejemplo, un monorriel que, bueno, con justa razón se lo comparó a un capítulo de Los Simpson y quedó en eso, porque digo, era difícil ver un monorriel por calle Corrientes aquí en la ciudad de Rosario. Pero sí, pero es real, digo, ocurrió de fin de los 90, principio del 2000. También se presentó un proyecto muy ambicioso en su momento de un metro que conecte San Lorenzo con la zona de Villa Gobernador Galvez, que es fundamental y quedó, por supuesto, en la nada. Digo, hubo mucha iniciativa, mucho oportunismo de campaña. De hecho, aquí en la provincia de Santa Fe tenemos una ley que no la tiene otra provincia, que es la ley FESA, justamente para que el Estado provincial ejecute en vías el transporte ferroviario provincial, es decir, que haya transporte ferroviario provincial. Y sin embargo, en los casi 14 años que tiene la ley, sí, del 2011 aproximadamente, no se ejecutó un centímetro de vía. Y es más, lo más obsceno es que hay una secretaría ferroviaria, hay un secretario ferroviario en la provincia, y no es este gobierno, sino el gobierno anterior y la anterior, y de diferente color político. Digo, se toma desde la política con mucha liviandad y casi como una broma el tema del transporte ferroviario, y cuando lo vemos, te leemos, en realidad amerita esto, ¿no? Una complejidad y darle el protagonismo que merece, porque, bueno, nada, hoy vemos en la Ruta 9 kilómetros de cola para poder ingresar en el horario pico, bueno, en fin, etcétera. No, sí, yo veo que hay mucho oportunismo político, o sea, en toda la historia, ¿no? Recién, no sé cómo habrá sido antes de los 2000, pero claro, con la privatización de ferrocarriles argentinos, muchas provincias empezaron a hacer cargo, nacieron unas empresas que murieron, o de cooperativas, o que venían de empresas de carga. Entonces, por ejemplo, no sé, Río Negro como que provincializó el ramal de tren que tenía, y hasta hoy en día sigue funcionando con el tren que va de Bariloche hasta Viedma, la capital, que sale todos los viernes, es un tren casi de lujo, y es muy lindo, es mejor que los que tiene hoy en día, como que es más lindo, o más
sí, ¿no? Que el tren que va de Buenos Aires a Rosario o a Córdoba. Sí, incluso, y lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Perdón que te interrumpa. Sí. Incluso pasando por varias manos, en este caso, este corredor, pasando desde empresas mixtas a privadas, después estatal, y bueno, hoy, como bien vos marcás, lo tiene la provincia, pero son muy pocas las que se han hecho cargo. Claro. En su momento se fecha de Chaco, Córdoba con el tren de la Sierra, pero no hubo, sí, es como que le falta compromiso. Sí, falta compromiso. Además, muchos nacieron en un momento en el que el Estado Nacional quería hacerse cargo de todo, y es por eso que muchos servicios regionales hoy en día son de SOFCE y dejaron de ser esas empresas provinciales. Incluso Buenos Aires tuvo una, que es la suya, que es Ferrobaires, claro, la cual tiene una imagen bastante mala porque terminó con varios accidentes, ya que tenía un pésimo control de su infraestructura y de su material rodante. Y también algo parecido pasó con las empresas privadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, mucho para mí depende de, en sí, la voluntad de la provincia, ¿no? Porque uno puede esperar a que llegue un gobierno que quiera hacerse cargo de todo. Que hoy en día no está, en su momento lo hubo. Pues yo tampoco creo que sea tanto el camino, siendo que los que saben mejor las necesidades o cómo debe funcionar un tren, no es alguien que está sentado en Buenos Aires, sino alguien que vive en la provincia o en la capital de la misma y que sabe lo que necesita y cómo hacerlo, y que está más cercano. Entonces hay provincias que se lo toman más seriamente y otras que no tanto. Y hoy en día hasta incluso los trenes que van a Rosario, que es uno que sale todos los días, incluso tenés más, por ejemplo, si contás el tren a Córdoba o el tren a Tucumán, tenés más de un tren por día. El tema es que está muy mal pensado porque los horarios son terribles. O sea, el tren a Rosario, si yo salgo de acá a la noche y llego a las 2 de la mañana. Sí, sí. Claro. ¿Qué haces? 2 de la mañana en la ciudad que no conozco. Claro. Eso es lo que sucede, sí, esas son las quejas más usuales de la ciudad de Rosario en este momento. Creo que sería una de gran ayuda para todos, con el solo hecho de poder levantarse también y tener otra opción que no sea el transporte público, como lo es en este caso el colectivo, y que vos no tengas que esperar otro, digamos, en la misma parada, en una situación vulnerable en la ciudad. Creo que ayudaría muchísimo más a la seguridad y a la rapidez de lo que es la sociedad en sí. Pero bueno, aparte, hay el tema del tiempo, ¿no, Marco? Porque recién lo marcabas vos con este recorrido que llega a la madrugada a Buenos Aires. Aparte son 7 horas contra 3 horas y media, 4 que puede tardar un micro, ¿no? Sí. Claro, sé que se había renovado, se había sacado la concesión de la vía Buenos Aires a Rosario a la empresa de cargas NSA y se la pasó a SOFCE, a la empresa nacional, y hicieron la renovación de vías hasta Rosario Sur. Entre el 2015 y 2017. Sí, aparentemente pasó de tener una velocidad, o sea, de tardar 8 horas pasó a tardar 6. Sí. El tema es que tardas 5 horas hasta Rosario Sur, que no es tan malo. El tema es que de Rosario Sur a Rosario Norte, que tiene que pegar toda la vuelta alrededor de la ciudad, y que encima esa vía no se renovó porque sigue siendo concesionada a Nuevo Sector Argentino. El tren tarda 6 horas. Encima, si bien agarra una velocidad aceptable entre eso, Rosario Sur y Buenos Aires, cuando llega ahí tarda 1 hora, va lento, y encima pasa por zonas más carenciadas, donde hay gente que le tira piedras al tren. Y pasó viajando a Buenos Aires, que un tren me pegó en la ventana y me... O sea, eso también... Eso ¿cómo se podría reducir para tu lectura? ¿Directamente parar en Rosario Sur? ¿O cómo se podría reducir ese tiempo que sí, es de 1 hora y pico para hacer 20 kilómetros? Exactamente. Por un lado, podés tener, no sé, si es un servicio local a Villa Constitución, porque es la vía que está en mejor estado. Sí. Podés hacer que vaya de Rosario Sur como si fuera la terminal sur de la ciudad, y que el tema es que te faltaría un medio de transporte que te lleve de Rosario Sur a el centro. Yo ahí lo planteé con la línea de tranvías, aunque también podés tener, no sé, un colectivo, lo que sea, que te lleve al centro. También pasa que Rosario Sur, según me dijeron, no es una zona que está tan desarrollada urbanísticamente. Es segura o es medio tierra de nadie cuando se hace de noche. Entonces, por un lado, podés mejorar cómo está urbanizada la zona alrededor de las estaciones. Luego también la urbanización alrededor de la vía, porque como muchas son tierras fiscales que le pertenecen al Estado, hay gente que toma el terreno.
y se construye su casa y se termina armando una villa en los terrenos ferroviarios. Sí, claro. Y como al gobierno nacional no le importa, y el gobierno municipal dice no, tiene que ser cosa de la ciudad, de la nación dice no, tiene que ser cosa de la ciudad, se pelean y no se ponen de acuerdo en primero mejorar el tema de las villas, y también o sea, no solamente por los vecinos, sino también por la gente que viaja en tren, ya que hoy en día los maquinistas de trenes de carga van con custodia policial, en claro. Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Córdoba, en todos lados, porque por donde pasa el tren se armaron villas. Entonces no es imposible que la ciudad, por ejemplo, acá en Buenos Aires se hizo, que la ciudad le pide los terrenos a Nación, les pide hacerse cargo para, por ejemplo, manejarlos. O, por ejemplo, en Mendoza le pidió los terrenos del ferrocarril a Nación para poder hacer su línea de tranvías. Claro, pero el tema ahí, Marcos, ¿cómo erradicas estos asentamientos que algunos tienen casi 30, 40 años? Digo, y el tren... Bueno, vos lo viviste, pasa a centímetros el vagón, vos ves el techo de las viviendas precarias, está a centímetros literal. Y bueno, eso es un tema. En principio, o sea, lamentablemente esto lleva mucha inversión, que sería o haces un complejo de viviendas, o ver dónde los puedes reubicar, o simplemente erradicarlos. Digo, la idea sería erradicarlos de ahí. Sí, o querés hacerlo más violento, o capaz lo puedes hacer más pacífico, dándoles un lugar, o de regalazo, le pones trasladándolos no sé cuántos años. Pero de alguna manera tenés que sacar a esa gente por su seguridad y por la seguridad del tren. Por otro lado, tenés que invertir en mejorar la vía para que el tren pueda pasar más rápido. O sea, no solamente que vaya más rápido porque ya no hay gente viviendo a 2 metros, sino que también porque la vía está en buen estado y te permite agarrar esa velocidad. Eso para mí sería en principio lo fundamental, aunque si no quieres renovar la vía, puedes meter hasta Rosario Sur, renovar la estación, renovar la zona y meter un medio de transporte rápido que te lleva al centro. Pero eso sería como, por ejemplo, lo más fácil. Bien. Yo había pensado encima otra cosa más, una línea subterránea que vaya por Boulevard Oroño y te conecte Rosario Sur con Rosario Norte. Entonces el tren va a ir directo hacia Rosario Norte, no va a tener que invertir la locomotora, porque es lo que hace hoy en día con los trenes que llegan hasta allá. Esquiva todo, porque va en un trayecto más corto subterráneo. Y encima no solamente le sirve a los trenes locales, de gente que vive alrededor de Rosario, sino también a los trenes de larga distancia. Pero bueno, es un proyecto muy caro que incluso le veo menos prioridad que los tranvías o subtes, ponele, locales de Rosario. Marcos, esto vos vas por, bueno, recién dijiste que analizaste el tema de Mendoza, de la ciudad de Rosario, de Buenos Aires. Esto vos vas tomando temas, vas tomando ciudades y lo vas abordando y vas investigando. ¿Cómo lo vas desarrollando en tu canal? Claro, en principio, si bien lo puedo hacer todo desde acá buscando información y preguntándole a personas, me gusta más ir y mirarlo por mí mismo, aunque nunca llego a ver todo. Entonces, con Mendoza fui y me junté con un chico que vivía ahí, que conocía bien la zona, y me llevó por el metro tranvía, por varios lugares, por las vías abandonadas de Belgrano que pasan por ahí, y por suerte en varios lugares hay como asociaciones o de gente que cuida ramales, es decir, tienen las zorras, que son estos mini trencitos que ponen en la vía abandonada y la custodian. Y de esa manera voy conociendo más o menos, ¿no? Porque nunca puede ser todo, la realidad de la zona y también cómo se mueve la gente para ver, bueno, si ponemos un tren acá, ¿tiene sentido o no tiene sentido? O sea que tu intención es seguir descubriendo ciudades y provincias donde se podrían seguir proyectando este tipo de cuestiones, ¿verdad? Así es. Sos un crack, Marcos, hay que decirlo, tenés muchísima data en la cabeza. Y es muy interesante todo esto que nos estás contando. Esperamos que pueda tener aún más repercusión. Me parece que las redes son muy importantes para eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y interesarte por el proyecto, la verdad. Dale, Marco, querido, te mandamos un abrazo enorme. Vamos a seguir charlando, prometemos que te vamos a volver a llamar para desmenuzar este proyecto y otros que vayan surgiendo. Un abrazo grande. Abrazo grande, nos vemos. Ahí charlamos con Marco Vilena, que a través de su canal de YouTube ha hecho difusión de el sistema de transporte por riel en la ciudad de Rosario, en el área metropolitana. Varias cosas para desmenuzar, que la haremos en otra oportunidad, pero primero, un poco lo que dijo Jimena, felicitarlo porque hace falta más Marcos para que
para empezar a darle difusión a esto, ¿no? Es muy, no sé si la palabra, es difícil ver en los más jóvenes, en los el sub-20, interés, ¿no? Claro, y la planificación y el compromiso real de cómo desarrollar un sistema de transporte. Como decíamos en parte de la nota, hubo muchas iniciativas. De hecho, en Calle Rioja en algún momento se planteó un subterráneo, que hace falta necesidad, que hace falta inversión y que hace falta darle prioridad, es indudable. Incluso también en algún momento se fue a Curitiba, en Brasil, para pensar el sistema de transporte de Curitiba, y el gobierno de Hermes Wiener, de hacer, de ponerlo en práctica en la ciudad de Rosario. Bueno, el sistema de Curitiba, lo digo rápido, son anillos, donde es el sistema del centro, que acá para graficarlo sería el centro, Oroño, Francia, Avellaneda, circunvalación, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nada, después la movilidad, como siempre lo decimos, es un tema que nos apasiona y que aparte nos compromete, así que vamos a seguir charlándolo. 3 de la tarde, ya venimos.